Enfoque neurobiológico. Para formular una oración, lo primero es tener una idea, que se genera a través de conceptos en el sistema semántico, que proviene del griego semánticos, lo cual tiene significado. Es componente en el cual están representados los significados de las palabras. Se corresponden con el componente de la memoria semántica. De acuerdo con algunos teóricos, el sistema semántico debería dividirse en un sistema semántico verbal, en el que se representan los significados de las palabras, y un sistema semántico no verbal, en el que se almacenarían conocimientos sobre objetos o las personas. Posteriormente, en el área de Wernicke, se accede al léxico, con el objetivo de seleccionar las palabras que representan los conceptos, es decir, en el procesamiento léxico. En forma paralela, en el área de Broca, se selecciona el verbo, se ordenan las palabras de forma adecuada y se eligen los nexos. A continuación, en la circunvolución supramarginal, se seleccionan los fonemas que componen cada una de las palabras de la oración. Acto seguido, esta información viaja hacia el lóbulo de la ínsula, donde se convierte en información motora, la cual es enviada hacia el área de Broca, donde se seleccionan los planes motores necesarios para producir cada uno de los sonidos que componen las palabras de la oración. Cada uno de estos planes contiene información sobre los músculos que van a participar, cuáles se van a contraer, por cuánto tiempo y qué músculos se van a relajar. Acto seguido, esta información es enviada al área motora primaria, en el área 4 del mapa de Brodmann, donde baja hacia los pares craneales a través del haz corticonuclear, las áreas motoras 6 y 8. Las estructuras subcorticales y el cerebro forman parte de esta actividad motora. Los pares craneales que participan en el habla son el 5, el 6, el 9, el 10, el 11 y 12. Finalmente, la información llega a los músculos de los órganos fonoarticulatorios, donde se llevan a cabo una serie de eventos que dan como resultado la producción hablada del enunciado. Finaliza mencionando el papel del sistema fonoarticulatorio, donde intervienen la laringe, las cuerdas vocales, la lengua, el paladar, los dientes y los resonadores. Todo ello influye al momento de emitir un sonido. Enfoques psicológicos. Los primeros enfoques psicológicos del lenguaje consideraban que el procesador del lenguaje era un sencillo dispositivo que podía generar y comprender fases, pasando de un estado a otro. Hay dos tendencias en estos primeros trabajos, derivados de la teoría de la información y del conductismo. La teoría de la información. Shannon y Weber ponían de relieve el papel de la probabilidad y la redundancia en el lenguaje, y se desarrolló a partir de las exigencias de la industria de las telecomunicaciones. Su elemento central era averiguar cuál era el final más probable de una frase a partir de determinado punto. Esta teoría también era importante dada su influencia en el desarrollo de la psicología cognitiva. El conductismo se basaba en la relación entre una entrada o estímulo y un resultado, respuesta, y cómo se creaban estas asociaciones a partir del condicionamiento y el refuerzo. Los constructos intermedios eran considerados innecesarios. La única materia objeto de estudio era la conducta, y el lenguaje era una conducta como cualquier otra. Así, su adquisición y utilización se podían explicar con las habituales técnicas del refuerzo y el condicionamiento. Este enfoque alcanzó su apogeo en el libro de Skinner, Verbal Behavior. Con su versión demostró que el conductismo era incapaz de abordar el lenguaje natural. Afirmó que había una teoría lingüística llamada gramática transformacional, que proporcionaba tanto una explicación de la estructura subyacente como los conocimientos que tiene la gente de su idioma. La influencia de la lingüística alcanzó su cima a finales de la década de 1960 y principios de 1970, pero los resultados experimentales surgieron
Aunque la lingüística nos puede decir mucho sobre nuestros conocimientos del lenguaje y sobre las limitaciones en la adquisición del lenguaje. Por parte de los niños es limitada. En cuanto a los procesos implicados en el proceso del habla y de la comprensión. La psicología cognitiva. En este enfoque, el procesamiento de la información era lo principal. Estos enfoques consideraban la mente como una computadora. La mente utiliza las reglas para traducir una entrada como un discurso o una visión, en una representación simbólica. La cognición es un procesamiento simbólico. El procesamiento podía representarse como diagramas de flujo, y los diagramas de flujo ilustran niveles de procesamiento, y muchos trabajos de la época intentaron demostrar cómo se transformaba un nivel de representación del lenguaje en otro. La metáfora computacional ha tenido una clara influencia en la moderna psicolingüística, puesto que la mayoría de los modelos se definen en términos de la descripción de los niveles de procesamiento y de las reglas o procesos que determinan qué es lo que ocurre en el medio. Debido a la influencia de la metáfora computacional, los psicolingüísticos lograron una identidad independiente de la lingüística. La psicolingüística moderna es fundamentalmente una ciencia experimental, y al igual que la psicología cognitiva, los experimentos miden el tiempo de reacción. Los psicólogos intentan dividir el procesamiento del lenguaje en sus elementos constitutivos y mostrar cómo se relacionan esos elementos entre sí. Teoría cognitiva de Jean Piaget. Según esta teoría de la adquisición del lenguaje, depende del desarrollo de la inteligencia, es decir, se necesita inteligencia para poder adquirir un lenguaje. En esta teoría se refleja cómo se desarrolla el conocimiento cognitivo en una persona desde sus primeros años de vida hasta que alcanza su madurez intelectual. Piaget sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado, ya que la inteligencia empieza a desarrollarse desde el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el niño va aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo, va alcanzando el nivel necesario para ello. Para él, es el pensamiento el que hace posible adquirir un lenguaje, lo que implica que cuando el ser humano nace no posee un lenguaje innato, como afirmaba Chomsky, sino que lo va adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo cognitivo. Una vez adquirido un lenguaje, este a su vez ayudará también al desarrollo cognitivo. El estructuralismo. Ferdinand de Saussure, lingüista suizo, revolucionó el estudio de la lengua al proponer una nueva concepción del signo compuesto por una imagen acústica o aspecto material, el significante y un concepto mental, el significado vinculados de modo arbitrario, desde lo que definió como semiología y privilegio en el estudio de la lengua, por sobre los demás elementos del lenguaje. Concibió la lengua como un sistema de signos de naturaleza, eminentemente social. Este sistema existe virtualmente en el cerebro de cada individuo. No está completo en ninguno de ellos, sino en la totalidad del grupo. Histórico-cultural. Da una gran cantidad de aportes acerca del mundo en el que se da el desarrollo cognitivo en los seres humanos. Sostiene que el lenguaje y el pensamiento están separados y son distintos hasta los 2 años aproximadamente, tiempo a partir del cual coinciden en un nuevo tiempo de compartimiento. En este momento el pensamiento empieza a adquirir algunas características verbales y el habla se hace racional, manipulándose como educto expresivo que es el pensamiento. Vygotsky no solo examina el aspecto de las funciones desde el punto biológico, también cultural, tomando el lenguaje como una herramienta para el ser humano de comunicación social. Plantea que la palabra codificada, la experiencia, la cual es producto del trabajo del hombre. La palabra se encuentra ligada a la acción y tiene un carácter sinpráctico. Está al transformarse en un sistema de códigos independientes de la acción. Para Vygotsky, la palabra da la posibilidad de operar mentalmente los objetos, donde cada palabra cuenta con un significado específico para el contexto
situacional. Vygotsky dice que las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos. En primer momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales se manifiestan en el ámbito social y en un segundo momento en el ámbito individual. El lenguaje, visto desde esta postura, es una función mental superior, por lo tanto no es congénita, sino que se va desarrollando gracias a las interacciones sociales.